Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Santiago Almanzar y hoy vamos a hablar sobre el futuro de la educación, un documental que nos proponen para analizar, para evidenciar los aspectos más interesantes que hemos encontrado en este documental, unos aspectos que vamos a debatir sobre si estamos de acuerdo o en desacuerdo y vamos a hablar sobre nuestra postura frente a estos escenarios educativos que propone este documental, este estudio. El documental inicia con una contextualización del lugar al que nos vamos a situar como en el que se va a desarrollar esta presentación de este tema, esta problemática, para analizar bien y encontrarnos cuál es el sitio, cuál es el punto de inicio para esta investigación. Lo que me parece más interesante es que inicia con una frase muy llamativa y muy personal que nos invita a reflexionar y pues para tener como un abrebocas frente a lo que vamos a ver durante el documental. No limiten a los niños a su propio aprendizaje porque nacieron en una época diferente, ¿sí? Estamos en una época de cambio, en una época en donde toda la educación, todo lo que vivimos es diferente. Nos sitúan en la India, un lugar con poca infraestructura, falta de luz, falta de vivienda, comida, algunos bienes que las personas necesitan para vivir normalmente, en donde la educación no es la apropiada ni la mejor para los niños que habitan en estos lugares. Este documental, esta estrategia que nos vienen a proponer, va dirigida y va más que todo propuesta por Sugata Mitra, un profesor de pedagogía que nos va a contar cómo fue su experiencia lanzando este nuevo proyecto de educación llamado La Escuela en la Nube. Y es muy interesante. Empezamos situándonos allá en la India, más específicamente en un lugar llamado Korakati, región de los Subardhans en la India. Nos presentan una comunidad pequeña que posee escasos recursos educativos y de vivienda, en donde llega este profesor de pedagogía, Sugata, y analiza el contexto en el que está viviendo esta gente. Es interesante porque habla con el líder, digámoslo así, de esta región y en contacto con él deciden crear un proyecto de, de construir una escuela en esa región. Y aquí es donde empieza la ignorancia que tiene la gente frente a la educación, puesto que genera un debate en donde la gente prefiere viviendas, un lugar mejor para vivir que una escuela. Y ahí es donde nos damos cuenta de que la gente allá pues no ven la educación de sus hijos como algo primordial, sino lo ven como algo secundario. Obviamente hay que tener en cuenta que es importante velar por la salud, la vivienda, el bienestar de los demás, pero también es importante que los niños aprendan, ¿sí? Y más si es una persona que está interesada porque ellos aprendan y aparte de que esto no solamente los va a nutrir, digámoslo así, mentalmente, sino también les ayudará en un futuro, puesto que con esta educación, estos conocimientos de los niños que están aprendiendo, más adelante van a mejorar esta región. O sea, hay que verlo a una escala más adelante, a largo plazo, hay que imaginarlo. Todo inicia por un estudio que hace Sugata llamado El agujero en la pared. Es muy interesante porque él nos cuenta que él trabajaba en un lugar de programación en donde en su edificio estaba todo el tiempo y detrás de su oficina había un barrio pobre, niños jugando, sin educación, sin nada. Y una vez le generó curiosidad y fue y abrió un hueco en la pared
de la empresa puso un computador que daba hacia el barrio en donde estaban estos niños. Y lo dejó ahí, como un experimento social. Más adelante los niños fueron acercándose uno por uno, sintiendo curiosidad por lo que había ahí, y empezaron a utilizar el computador. Y aquí es donde comienza a surgir esta idea, este proyecto, esta meta de hacer que los niños conozcan sobre la tecnología y construyan su aprendizaje y su conocimiento de manera autónoma, puesto que no había nadie más, sino solamente los niños que estaban ahí frente a ese computador sin haberlo visto antes y aprendieron a utilizarlo. Le pusieron buena capacidad de internet, buena capacidad de memoria, y los niños en un momento a otro se acercaron y le dijeron: este internet está muy lento, necesitamos internet más veloz, necesitamos un procesador mejor, necesitamos un mouse mejor. Y es interesante cómo los niños, sin haber visto eso antes en su vida, lo comprenden de una manera bastante bien sin la necesidad de un maestro. Y este comentario puede llegar a generar controversias más adelante, y ya lo tocaremos más adelante. Es interesante cómo proponen esta educación virtual. Después, allá en la región de los Sundance, construyen la escuela en donde ponen unos computadores con internet para los niños. Pero aquí es donde nos muestran como el otro lado de la moneda, como una comparación, y es muy interesante porque nos muestran el contexto y el ámbito en el que viven los niños de la India, su manera de aprendizaje, su manera de asistir al colegio, de cómo ven las cosas, a los niños que viven en Inglaterra, que están en una ciudad, tienen acceso a internet, digámoslo así, 24/7, todo el tiempo, buena conexión, mientras que al otro lado a veces no hay luz. Y es muy interesante, incluso los niños que están en la ciudad rodeados de tecnología sienten que no se ha utilizado bien la tecnología como debería de ser. Y algunos maestros que aparecen ahí también lo confirman. Dicen que la tecnología no se ha utilizado como debe ser. No se le ha dado el espacio, no se le ha dado el uso correcto para aprender, para enseñar. Hacen una entrevista a los niños de cómo les gustaría estudiar, qué espacio les genera comodidad, qué espacios pueden crear para que las clases sean más amenas para ellos. Y es muy interesante cómo todos quieren un espacio bastante amplio y agradable y acogedor, pues, para estudiar, ¿sí? Aquí es donde inicia este proyecto, ya en la región de los Suburbans. Ya crean este lugar, esta escuela, con los computadores, y dejan que los niños entren sin ningún instructor, ningún profesor. Entran y por ellos mismos descubren cómo encender el computador, cómo conectarlo a la red y cómo empezar a buscar lo que les interesa en el computador sin haberlo visto antes. Y es muy interesante cómo los estudiantes crean su propio aprendizaje. Y ver esto, pues en cierto modo es muy interesante, puesto que no necesitamos de una persona que nos esté diciendo qué hacer, de una persona que les esté diciendo cómo aprender, sino que ellos mismos los descubren. Ahora sí, mirándolo más por parte del comentario que generó controversia para Sugata, fue de que creían que el maestro no era necesario, pero por el contrario, el maestro sigue siendo fundamental
en estos procesos, en la escuela en la nube, puesto que él está para orientar a los estudiantes, tanto en la región de los suburbs como en Inglaterra. Necesitan de un maestro que los oriente para generar las respuestas correctas y lógicas para preguntas complejas. Puesto que sí, ellos dicen, ponen la pregunta y ellos mismos la resuelven y ellos los orientan para que sus ideas que ellos mismos construyeron las puedan organizar de una mejor manera para presentarla a los demás. No se puede suplantar al docente, porque él siempre es un guía, un orientador. Él no debe restringir ningún método de conocimiento, ningún método de aprendizaje. Él debe es guiar en estos métodos, siempre estará en el apoyo de ellos. Y viendo esto, nacen las abuelas de la nube. ¿A qué se refiere con abuelas de la nube? Y es muy interesante, porque si nos ponemos a recordar qué hace una abuela cuando uno de chiquito o con los nietos, algunos sobrinos, están jugando o les están mostrando alguna tarea a sus abuelitas. Es muy interesante cómo la abuela motiva, apoya, da importancia a lo que el niño está aprendiendo, a lo que el niño está hablando. Si el niño hace algo bien, la abuela lo elogia. Le dice, muy bien, lo has hecho muy bien. ¿Cómo lo hiciste? El niño se siente acogido, el niño se siente importante en este proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que siente que no solamente el docente es el que más sabe, sino que él también puede aprender por su propia forma. Y aquí es donde esas personas que llaman abuelas de la nube son tan importantes como los profesores, porque es que deben motivar, apoyar. Otra cosa que se mencionó bastante es sobre el apoyo de los padres. El apoyo de los padres debe ser primordial, porque muchas veces los niños quieren estudiar, pero si el padre no da la oportunidad, no da esa aceptación para que el estudiante se dirija a la escuela y aprenda por su propia manera, pues el chico nunca va a poder avanzar. ¿Sí? Esto es importante, porque como nos muestra en el documental, una familia en donde el padre le dijo que si no le iba bien en un examen, tendría que casarse, le gustara o no. Y ahí es donde uno dice, bueno, hay que mirar la situación, pero muchas veces por justificar por situaciones nos limitamos bastantes cosas que incluso hoy decía, ya no la deja salir a ningún parte a la pobre chica que quería aprender, ir a estudiar, quería ir a la escuela en la nube, pero como solamente iba al colegio, el padre no la dejaba ir a la escuela en la nube porque la necesitaba en casa. Y aquí es donde uno dice, necesitamos apoyo de los padres, no solamente de los estudiantes y de los profesores, sino también de los padres, que más que todo es por ellos que apoyan y aportan en el aprendizaje de los niños. Y aquí cabe una opinión que da el profesor de pedagogía Sugata, que es muy interesante, que es sobre el método de evaluación, esa evaluación final, esa evaluación en donde el niño está solo, sin apoyo de nadie, frente a una hoja, con solamente sus conocimientos. Y por un lado está bien, es bueno que nosotros aprendamos, adquiramos conocimientos, porque nos van a ayudar más adelante. Pero hay que recordar que en la sociedad que vivimos ahora, estamos rodeados de tecnologías y de personas que nos van a acompañar en todo momento. Así que hay que mirar qué tan funcional, qué tan bueno es esto de evaluaciones a solas, de una evaluación final. Que sí, hay que probar el conocimiento de los chicos, porque no van a salir del colegio sin un conocimiento adquirido. Pero también hay bastantes maneras de evaluarlo.
porque muchas veces los jóvenes por estar en esas evaluaciones se exaltan mucho, se llenan de miedo, de nervios, y hacen que todo lo que han aprendido, que todo lo que en verdad saben por sus propias vivencias, lo olviden por nervios a no pasar, a no ser alguien en la vida. Cuando en la vida estamos en un constante aprendizaje y esto lo llaman como el método del éxito, un constante aprendizaje. Es interesante lo que el profesor Sugata hace en este recorrido de la escuela en la nube. Me parece muy bonito, muy interesante para aplicar con todos, no solamente con los niños de la ciudad, sino también con los niños de los barrios, de los bajos recursos, de las, aquí en nuestro contexto colombiano, de las veredas, de los pueblos que no tienen conectividad, buscar las maneras de que ellos aprendan, se unten, se mojen de este aprendizaje de las tecnologías que se ha vuelto tan importante, no solamente en el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, porque podemos ofrecer mucho como personas utilizando las tecnologías. Esta sería mi opinión con respecto a el documental de la escuela en la nube. Muchísimas gracias.